Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a hablar del diezmo, ¿eh? Ese famoso 10% para la iglesia que, bueno, genera bastante debate, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, es un tema con muchas opiniones. Exacto. Y nuestra misión hoy es analizarlo, pero desde una perspectiva bíblica y sobre todo cristocéntrica. Es decir, cómo leemos el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. ¿Sigue vigente esa obligación hoy? Una lente importante, sí. Y partiremos de una diferencia clave, ¿no? Entre el diezmo como esa obligación legal del Antiguo Testamento, ligada a la producción agraria, Ajá, sobre cosechas y ganado. frente a la ofrenda, que ya en el Nuevo Testamento parece algo más voluntario, ¿no? Motivado por el corazón. Justo, esa distinción es fundamental para empezar. ¿Vale? Pues entremos en materia. A ver, ¿cómo funcionaba exactamente eso del diezmo en el Antiguo Testamento? Porque creo que la gente piensa un 10% y ya está. Pues ahí empieza lo interesante. Mm. Porque no era tan simple. Era un sistema, bastante más complejo y estaba totalmente ligado al pacto mosaico Al pacto con Moisés, vale. y a una sociedad que era agraria y teocrática. O sea, no era solo un diezmo, Ah, no era solo uno. no. La mayoría de los estudiosos identifican hasta 3 diezmos diferentes en la ley. 3. Vaya, eso ya, rompe un poco la idea simple del 10% que tenemos muchos. Exacto. Mira, estaba el primer diezmo, el de Levítico, que sí, era el 10% de la producción para sostener a los levitas. Los que servían en el templo y no tenían tierras, ¿no? Eso es. Luego estaba el segundo diezmo, que a veces se llama el diezmo de la fiesta. Otro 10%. Sí, que las familias usaban para ir a Jerusalén y celebrar las fiestas delante de Dios, o sea, se lo comían ellos, en parte. Anda, curioso. ¿Y el tercero? El tercer diezmo, o el diezmo para los pobres, que era un 10% adicional, pero este se daba cada 3 años. O sea, un 10% cada 3 años para huérfanos, viudas, extranjeros. Los necesitados. Justo. Así que si sumas, la carga anual podía ser bastante más del 10%, incluso superar el 20% algunos años. Claro. Y siempre, importante, sobre productos del campo o ganado, no sobre un salario o dinero como hoy. Vale. Eso ya distancia mucho la práctica de cómo se entiende a veces hoy. Pero, a ver, hay un argumento que sale siempre. Abraham y Melquisedec. Eso fue antes de la ley de Moisés. Cierto. Y es un pasaje clave, pero no para establecer una norma del 10%. ¿Ah, no? Fue un acto puntual, voluntario. Abraham le dio a Melquisedec el diezmo del botín de una guerra específica. No hay evidencia de que fuera una práctica regular suya sobre todos sus ingresos. Entiendo. Lo importante de ese relato, y es lo que subraya el libro de Hebreos, es la teología que hay detrás. Mostrar que el sacerdocio de Melquisedec, que es figura del de Cristo, es superior al sacerdocio levítico que vendría después con la ley. O sea, el punto no es el porcentaje, sino quién es Melquisedec y qué representa. Exactamente. Ese es el meollo teológico de ese pasaje en Hebreos. Vale. Y eso me lleva a otra cita que, bueno, se usa a veces casi como una amenaza, ¿no? Malaquías 3, eso de robar a Dios. Sí. Ese pasaje es fundamental entenderlo en su contexto. A ver. Les está echando en cara que no cumplen con su deber legal pactado de sostener el templo y a los sacerdotes con los diezmos y ofrendas que la ley exigía. O sea, les recordaba una obligación que tenían por pacto. Exacto. Entonces, aplicar esa maldición o esa acusación de robo directamente a los cristianos hoy, que estamos bajo el nuevo pacto en Cristo, pues es sacar el texto de su contexto histórico y sobre todo teológico. El pacto cambió. Claro, este cambio de pacto y de sacerdocio que mencionas parece el punto central. ¿Cómo afecta eso a la generosidad en el Nuevo Testamento? Pues mira, aquí está la clave. Y Hebreos 7 es súper importante para esto. Argumenta que si el sacerdocio cambia, y cambió radicalmente, del Levítico al de Cristo según el orden de Melquisedec, Ajá. entonces la ley asociada a ese sacerdocio antiguo también tiene que cambiar, o queda anulada, o cumplida, superada en Cristo. Vale. El sistema legal del diezmo estaba intrínsecamente ligado al sostenimiento de los levitas y del templo. Si eso cambia, pues la ley específica del diezmo también. Entendido. Entonces, ¿quieres decir que no hay un mandato explícito del 10% en el Nuevo Testamento para la Iglesia? Como ley obligatoria, no. Lo que encontramos es algo, yo diría, mucho más profundo.
Principios de generosidad radical. Generosidad radical. ¿Suena bien? Sí, una generosidad que brota de la gracia que hemos recibido en Cristo. Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulos 8 y 9, habla muchísimo de esto. ¿Y qué dice? Pues enseña a dar con alegría, ¿no? Dios ama al dador alegre, a dar voluntariamente, sin sentirse coaccionado. Sin presión. Claro, a dar de forma proporcional, según lo que uno tiene, dice. No necesariamente un porcentaje fijo igual para todos, sino según las posibilidades de cada uno. Y la motivación es clave. La gratitud por la gracia inmensa de Dios mostrada en Jesús, no el cumplir una norma legal. Entonces, ¿el 10% podría ser una referencia útil para algunos, quizás un punto de partida? Podría serlo, sí, como una guía personal, pero no como la regla divina impuesta a todos los creyentes. La libertad y la alegría son centrales en el dar neotestamentario. Pero, espera. Jesús sí mencionó el diezmo. Me suena algo de los fariseos. Sí, correcto, en Mateo 23:23. Y es muy interesante lo que dice. ¿Qué dijo? Pues critica a los fariseos porque eran súper meticulosos diezmando hasta la menta y el comino, ¿sabes? Las hierbas más pequeñas. Ajá, muy detallistas. Pero descuidaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús les dice, esto era necesario hacer lo importante sin dejar de hacer aquello, el diezmo. O sea, no estaba cancelando el diezmo en ese momento para ellos que aún estaban bajo esa ley, pero estaba diciendo, os fijáis en la minucia y olvidáis el corazón de la ley. Exacto. Estaba denunciando su hipocresía y su legalismo vacío. No estaba estableciendo el diezmo como un mandato para sus seguidores del nuevo pacto. Más bien, estaba llamando a una justicia mucho mayor. Ya. Y también está ese incidente del Corbán, ¿no? En Marcos 7. Muy importante también. Ahí critica la tradición por la que algunos declaraban sus bienes como Corbán, o sea, consagrados a Dios, para así evitar la responsabilidad de ayudar económicamente a sus propios padres ancianos. Vaya tela. Y Jesús les dice que invalidan la palabra de Dios, el mandamiento de honrar padre y madre, por su tradición. Prioriza la necesidad humana y el mandato moral sobre una práctica religiosa rígida usada como excusa. Clarísimo. La justicia y la misericordia por encima del ritual vacío. Eso es. El llamado es a una justicia que supere la de los escribas y fariseos, una que nazca del corazón transformado. Entendido. Pero bueno, todo esto choca un poco con algunas cosas que se ven hoy, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la teología de la prosperidad. Sí, eso es. Bueno, una distorsión bastante seria, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué problema hay ahí? Porque convierte el dar, que debería ser una respuesta de amor, de gratitud, de adoración, en una especie de inversión para obtener beneficios materiales. Es casi como pagar para recibir bendiciones. Como una transacción. Exacto. Siembra tu semilla de fe, dinero, y cosecharás prosperidad. Eso es. Es contrario al concepto de gracia, que es un regalo inmerecido. Ya. Y además, esto a veces va unido a problemas éticos serios. Falta de transparencia en cómo se usan los fondos, mucha presión sobre la gente para que dé. Presión psicológica a veces. Sí. Y es una pena porque el Nuevo Testamento, fíjate, insiste justo en lo contrario, en la transparencia total, en la rendición de cuentas. Pablo se preocupa mucho en 2 Corintios 8 de que el manejo del dinero sea honrado no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Qué importante eso de la transparencia. Fundamental. Vale, pues para ir resumiendo, si lo he entendido bien, el sistema de diezmos obligatorios del Antiguo Testamento era algo muy específico de ese pacto, de esa sociedad agraria ligado al sacerdocio levítico. Y todo eso fue cumplido o superado o transformado por Cristo y el nuevo pacto. Exacto. La base legal cambió. Y la generosidad en el nuevo pacto se basa en otros principios. Es voluntaria, nace de la alegría, es proporcional a lo que uno tiene, y la motivación es la gratitud por la gracia recibida. Perfectamente resumido. ¿Esa es la esencia? Muy bien. Pues, para terminar, dejamos una reflexión final para darle una vuelta, ¿no? A ver. Si el dar cristiano no va de cumplir un porcentaje fijo legal, sino que es una respuesta a la gracia, una respuesta que de hecho debería superar en espíritu la letra de la ley antigua. Interesante. Entonces, ¿cómo cambiaría nuestra relación personal con nuestros recursos, con el dinero y con nuestra fe?
Si empezáramos a evaluar nuestra generosidad no tanto por la cifra exacta, sino por el sacrificio real que implica para nosotros y por la alegría con la que lo hacemos. Buena pregunta, para que cada uno se la haga. Cambia el enfoque, ¿verdad? De la obligación a la adoración. Ahí queda eso. Pues muchísimas gracias por esta charla tan clarificadora. Un placer, como siempre.